buenas tardes para todos los que nos acompañan en esta tarde. Estamos en esta transmisión de la unidad cardiovascular en la educación mensual para toda nuestra comunidad. Y hoy nos acompaña la doctora María Iriarte Durán. Ella es médica internista y fellow de endocrinología, que hoy nos acompaña en un tema muy importante que vamos a ver sobre el riesgo cardiovascular y la diabetes mellitus. Entonces, como ya hemos ido desarrollando nuestro programa educativo en este año 2023 y precisamente hoy estamos cerrando el ciclo educativo con este último tema, aprovechando que estamos en noviembre, que es el mes de todo lo que es el trabajo para control de la diabetes. Entonces, tenemos en cuenta que esto es una de las enfermedades precursoras, que ya habíamos hablado de esto en alguna otra conferencia, que es muy necesario que se pueda controlar a tiempo para poder prevenir las alteraciones en el corazón y que más adelante pudieran llevarlos a un problema ya mayor como un infarto o también el accidente cerebrovascular, de lo cual también ya hemos hablado anteriormente. Entonces, le voy a dar la palabra a la doctora que nos acompaña el día de hoy para que nos hable de este interesante tema, doctora. Gracias, Lucy, y a todos pues nuestros participantes de manera virtual. Aprovecho para invitarlos el 14 de noviembre, es el día martes, es el Día Mundial de la Diabetes. En la Fundación vamos a hacer actividades a partir de las 9 de la mañana que involucran pues digamos personal de la población, están todos cordialmente invitados, haremos tamizaje de diabetes, rumbaterapia y algunas charlas con una nutricionista entrenada pues en direccionar o recomendar dietas muy saludables, balanceadas, equilibradas para pacientes que viven con diabetes. Entonces, empezando con la charla, vamos a proyectar unas diapositivas, todos pues van a tener la disponibilidad pues en sus computadores o en sus pantallas. Sabemos pues que la diabetes es una enfermedad crónica, ¿sí?, que afecta a millones de personas en el mundo de todas las edades. Vemos que su prevalencia y los casos nuevos de diabetes cada día aumentan de manera exponencial. Y la relevancia de esta, digamos, condición radica en que si no se controla de manera adecuada, puede producir complicaciones importantes y graves a nivel de varios órganos, como lo son el corazón, los vasos sanguíneos, el hígado, los riñones, el cerebro, entre otras cosas. Y el llamado, digamos, a todos es que no es solo digamos, competencia únicamente de los médicos, enfermeros, ¿sí?, nutricionistas y todos los profesionales que hacen parte del cuidado de los pacientes que viven con diabetes, sino que ustedes también, digamos, que tienen una granito de arena muy importante para poder controlar esta enfermedad. Les traje algunas cifras para que veamos como el impacto que tiene la enfermedad, ¿sí? Y digamos que tengamos como más presente las complicaciones para poder prevenir esta enfermedad. Al año pasado teníamos más o menos 1.500.000 de pacientes con diabetes en Colombia, ¿sí? La mitad de las personas que viven con diabetes se logran controlar, y pues esto es una cifra que es muy preocupante porque uno creería o pensaría que lo más importante es que sean el 100% de los pacientes. Desafortunadamente solo la mitad logran una meta de hemoglobina glicosilada, que es uno de los marcadores que seguimos cuando atendemos a los pacientes en el seguimiento. En el 2021 murió una persona a causa de la diabetes cada 5 segundos, es una cifra demasiado alarmante. Y es importante que recuerden que la mayoría de las complicaciones y las causas de muerte en las personas que viven con diabetes están relacionadas con enfermedades cardiovasculares.
Como vemos en la imagen de la derecha, ¿sí?, vemos que la expectativa de vida de las personas se reduce considerablemente con el solo hecho de diagnosticarse con diabetes. Entonces, si tenemos una persona de 60 años y le hacemos el diagnóstico de diabetes hoy, esa persona, si es hombre, ya de entrada tiene menos 5 años de vida, de entrada. Si es una mujer, menos 6 años de vida. Y si le vamos sumando a esa diabetes otras enfermedades, por ejemplo, enfermedad renal crónica y diabetes, la expectativa de vida se acorta 11 años en hombres, 14 años en mujeres, y si le sumamos a la diabetes cualquier enfermedad cardiovascular, la expectativa de vida se acorta 15 años y 16 años en las mujeres. Entonces es un llamado de atención a que podamos tener pues una vida plena y sin enfermedades que afecten la calidad de vida. En esta, digamos, diapositiva podemos ver las principales causas de muerte reportadas por el DANE en el año 2022. Y si ustedes ven, las dos primeras causas que encabezan la lista está la enfermedad isquémica del corazón y las enfermedades cerebrovasculares. Y si ustedes son muy juiciosos y acuciosos, podemos encontrar a la diabetes mellitus ocupando el 6º lugar en esta lista de 11 patologías que causaron más mortalidad en nuestro país. Entonces, por eso, en conjunto pues con el Servicio de Cardiología de la Fundación, hemos querido hacer como esta charla educativa. Al final vamos a tener una sesión de preguntas para que se animen y podamos resolver dudas y reforzar pues algunos conocimientos. Y es importante que cuando se diagnostica a una persona con diabetes, ¿sí?, ya de entrada esa persona tiene mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares cuando la comparamos con una persona que no tiene diabetes. Tiene 2 veces más eventos de infarto de miocardio y de enfermedad cerebrovascular, o sea, accidentes cerebrovasculares. Tiene 30% más probabilidad de morir por infarto de miocardio y 80% mayor probabilidad de morir por otra causa cardiovascular, ya sea infarto, enfermedad arterial periférica, angina inestable, falla cardíaca. Entonces es muy importante conocer las acciones que tenemos a disposición para prevenir esta enfermedad y sus complicaciones. Y para esto es fundamental que identifiquemos los diferentes factores de riesgo cardiovascular que tenemos. Ya se han ido abordando a lo largo pues, de estas sesiones educativas la mayoría de los factores de riesgo cardiovascular, pero aquí, digamos, de esta imagen quería resaltarles, por ejemplo, la contaminación aérea, la polución del aire es un factor de riesgo cardiovascular y todos estamos expuestos día a día a esto. El consumo de alcohol, ¿sí?, en exceso, y llevar una dieta no saludable, digamos que se convierten pues en factores determinantes en aumentar ese riesgo de padecer enfermedad cardiovascular. Por encima de los 60 años, tanto los hombres como las mujeres presentan un mayor riesgo de padecer enfermedad cardiovascular. El sedentarismo, cuya definición pues se basa en el número de horas que pasamos frente a una pantalla todos los días, el tabaquismo y las otras enfermedades de pronto con las que estamos más familiarizados como la obesidad, la dislipidemia y la hipertensión arterial juegan pues un papel determinante aumentando el riesgo cardiovascular. Es muy importante porque como colombianos tenemos la tendencia siempre de comentar con algún amigo, vecino o familiar cuando llegamos del médico, nos dan algún diagnóstico nuevo y de pronto el familiar o vecino con el que estamos hablando nos dice, ah, yo también tengo lo mismo y a mí me están tratando con esto, pruebe o intente esto porque a mí me ha servido. Entonces recuerden que cada persona es diferente, ¿sí?, y no todas las enfermedades se manifiestan de la misma manera, por lo tanto siempre debemos individualizar cada caso. Entonces ya para entrar de lleno pues en el manejo del riesgo cardiovascular en personas que viven con diabetes, es importante que aclaremos que el riesgo cardiovascular no es el mismo para todas las personas que viven con diabetes. Y esto es importante porque nos va a ayudar a determinar los objetivos del tratamiento.
Entonces vamos a tener tres, digamos, grandes grupos de entrada, y esto es muy discutido hoy en día en diferentes sociedades científicas. De entrada uno pudiera asegurar que ningún paciente de diabetes es de bajo riesgo cardiovascular. Sin embargo, el concepto ha ido evolucionando poco a poco y según algunas sociedades y expertos en el tema, se trata como de introducir nuevamente el término de pacientes diabéticos de bajo riesgo cardiovascular. Sin embargo, pues desde un punto de vista personal y en el servicio pues de endocrinología de la Fundación, nos gusta siempre como pensando a favor del paciente, clasificarlos como a partir de riesgo moderado, alto y muy alto. Y como vemos en la diapositiva, pues hay algunos factores y criterios para poder estar en ese digamos, como en esa clasificación. Aquellos que tienen riesgo moderado son aquellos que tienen menos de 50 años de edad y tienen una duración de la diabetes menor a 10 años sin otro factor de riesgo cardiovascular que vimos en la diapositiva previa. Es muy difícil encontrar estos pacientes de riesgo moderado porque si ustedes de pronto conocen o tienen algún familiar que se ajuste pues a este tema, siempre con frecuencia vemos la diabetes acompañando la hipertensión, acompañando obesidad, pacientes sedentarios, pacientes que fuman. Entonces es muy difícil encontrar un paciente con diabetes que no tenga otros factores de riesgo cardiovascular. El segundo grupo serían los pacientes de alto riesgo, aquellos pacientes que ya tienen más de 10 años de duración de la enfermedad y cualquier otro factor de riesgo cardiovascular, así sea uno, entra en esta categoría y pues aquí estarían la mayoría de las personas que viven con diabetes. Y ya en la clasificación más alta de muy alto riesgo ya tenemos casos un poco más severos y con más comorbilidades. Entonces cualquier persona que vive con diabetes que ha tenido previamente infarto, ha requerido revascularización miocárdica, que tiene diagnóstica de enfermedad arterial periférica o angina inestable, eso de entrada le confiere muy alto riesgo cardiovascular. Todos nos preguntamos, bueno, ¿muy alto riesgo de qué? Alto riesgo de tener más eventos a futuro cardiovasculares, de morir o de hospitalizarse por causa cardiovascular, y eso es lo que queremos evitar en todas las personas. También consideramos pacientes de muy alto riesgo aquellos que tienen otros órganos comprometidos, secundario pues a la diabetes. Entonces, daño renal, que lo vamos a evaluar siempre con paraclínicos, ya sea muestra de orina, encontrando proteínas a este nivel, o elevación de creatinina. Según la edad, hacemos unos cálculos y podemos estimar cuánto filtra el riñón por minuto y poder darle, digamos, como un estadio a ese paciente. O si tenemos una persona que vive con diabetes con 3 o más factores de riesgo cardiovascular, que es lo que hemos comentado pues en las diapositivas previas, también se confiere pues muy alto riesgo cardiovascular. Entonces todo el panorama pues no es sombrío, tenemos muchas buenas noticias para todas las personas que viven con diabetes o con prediabetes, porque al día de hoy contamos con un sinnúmero de medicamentos y de medidas no farmacológicas para evitar estos desenlaces pues que son bastante adversos. Entonces, como vemos, hay varios principios para el manejo de la diabetes. Puntualmente estamos haciendo énfasis en esta presentación en las personas que viven con diabetes tipo 2, pero la mayoría de las recomendaciones aplican también para personas que viven con diabetes tipo 1, y el principio fundamental es modificar el estilo de vida, ¿listo? Lograr, ¿sí?, y mantener un peso óptimo, o sea, evitar sobrepeso u obesidad, lograr la meta de hemoglobina glicosilada, que es el marcador que vemos en cada cita o en cada control que nos ayuda a guiar la terapia. Recuerden que siempre es individualizada, no es la misma meta para todos los pacientes. El cuarto pilar es escoger medicamentos según el riesgo cardiovascular del paciente, si ya tiene compromiso de la función de los riñones o presencia de hígado graso, eso puede modificar la escogencia del medicamento. La idea es que entre más rápido se logre la meta, ¿sí?, mejor para el paciente, porque así nos alejamos de esos desenlaces adversos. Evitar los episodios de hipoglucemia que pueden estar asociados a algunos medicamentos y el manejo de las enfermedades asociadas.
Entonces, como vemos aquí en esta imagen, los pilares propiamente pues van a ir cimentados con un estilo de vida saludable y educación continua para las personas. Vamos a reducir las complicaciones y nos tenemos que basar en el manejo de la glucosa y el peso, el manejo de la presión arterial, los lípidos y preferir, siempre y cuando tenga cada persona la indicación, medicamentos con beneficio cardiovascular y renal que se ha desarrollado en la última década. Importante resaltar que el cambio del estilo de vida, el paciente juega un papel fundamental. Nosotros los médicos y los profesionales como enfermería, nutrición, podemos brindar un acompañamiento y unas pautas generales, pero el paciente es determinante en poder alcanzar estas metas y así podernos alejar de los desenlaces adversos. Seguir una dieta baja en calorías, limitar los carbohidratos y azúcares simples y aumentar el consumo de fibra dietaria, eso contribuye a que el paciente, que usualmente la mayoría tienen sobrepeso u obesidad, logren reducir esos kilitos de más y alejarnos aún más de enfermarse en otros órganos o de fallecer a causa de la diabetes. Restringir la ingesta de sodio por lo menos 2 gramos al día y limitar las grasas saturadas y las grasas trans. Afortunadamente, desde hace un año el Ministerio de Salud ha instaurado la política de los sellos en casi todos los productos que encontramos en el supermercado. Entonces eso también es una guía para ustedes y para nosotros de poder escoger bien el tipo de alimento que vamos a llevar a la casa. Entonces no ignoren los sellos, es muy importante eso. Las recomendaciones que vamos a hablar, digamos, en esta diapositiva de cambio del estilo de vida, aplican para personas que tienen prediabetes. Importante aquellos que fuman, poderlos orientar acerca de las medidas que hay para el cese del tabaquismo, limitar el consumo de alcohol y favorecer, digamos, la realización de actividad física regular. La idea es que estas medidas en conjunto, hasta ahora no hemos implementado ningún medicamento, nos ayudan a disminuir el 60% de casos nuevos de diabetes cada año. Entonces son medidas muy eficaces ya con, digamos, una evidencia científica que las avalan y por eso todas las veces que vengan al médico les vamos a hacer énfasis en esas medidas. En esta otra imagen les quería resaltar algunas medidas no farmacológicas importantes porque la idea era resaltar las medidas no farmacológicas en esta charla y muchas veces no le prestamos atención al sueño. Resulta que las personas que tienden a tener unos ciclos de sueño y de vigilia invertidos, o sea, a trabajar más en la noche o acostarse tarde, en vez de levantarse temprano y acostarse temprano en la noche, esas personas que son como búhos tienden a tener niveles de azúcar más elevados en sangre, a tener peor control de la enfermedad, de la diabetes, ¿sí? Entonces lo ideal es que en promedio se recomienda a las personas dormir entre 6 a 8 horas, que la calidad del sueño sea, digamos, ideal, sin interrupciones, que el ambiente sea óptimo para poder lograr pues alcanzar pues una etapa profunda del sueño. Y lo que hablábamos de acostarse temprano y levantarse temprano, ya tiene estudios que avalan pues que ayuda a controlar mucho mejor la enfermedad. Las personas sedentarias, como veíamos, tienen más riesgo de desarrollar no solo diabetes, sino las enfermedades cardiovasculares. Se ha confirmado que aquella persona que camina 500 pasos al día, ¿sí?, reduce hasta un 10% su riesgo cardiovascular. 500 pasos ahorita con la disponibilidad de la tecnología, la mayoría de los relojes inteligentes o de las bandas que cuentan pulsaciones también tienen incluido el conteo de pasos. Entonces, con algo tan simple como 500 ya estamos aportando pues a esa reducción del riesgo cardiovascular, pero entre más pasos sean al día, pues mayor el beneficio. 5 minutos de caminata energética cada día aumenta 4 años de expectativa de vida de esa que ya nos había restado la diabetes. Y evitar el tiempo de pantallas al día, porque pues eso limita pues la caminata y el ejercicio como tal. Ya hablando de la actividad física, hay 2 modalidades. El ejercicio aeróbico, ¿sí?, es el que conocemos popularmente como el cardio,
lo podemos realizar con caminata, digamos, a un paso rápido, ya sea trote, bicicleta, natación, elíptica, ¿sí? Mínimo 150 minutos a la semana, no más de 2 días consecutivos de inactividad. Entonces de ahí uno tiene que planear cómo va a ser el ejercicio y cuándo lo vamos a hacer. Y además del ejercicio aeróbico siempre debe haber algo de ejercicio de resistencia, ¿sí? Mejora la sensibilidad a la insulina y los niveles de glucosa y nos ayuda a mejorar la flexibilidad y el balance para disminuir el riesgo de caídas, y esto es muy importante sobre todo en personas adultas mayores. En cuanto al sobrepeso y la obesidad, la idea es que la meta del peso es individualizada. La idea es que a aquellos pacientes que tienen obesidad, en la medida de lo posible se les debe proponer lograr una pérdida del 7 al 10% del peso corporal total, y idealmente esto debe realizarse en los primeros 6 meses que intervenimos pues a la persona. Por cada kilo de peso perdido se reduce la hemoglobina glicosilada a 0.1%, y tendremos casos particulares en los que ya debemos considerar medicamentos que apoyen la pérdida de peso y o la cirugía bariátrica, pero esto es en casos seleccionados. Tenemos evidencia sólida que avala los cambios en el estilo de vida para reducir enfermedades cardiovasculares. Hay varios estudios en personas con diabetes tipo 2 que tienen sobrepeso u obesidad, en los que se ha evaluado a aquellos que siguen, digamos, estilos de vida intensivos o intervenciones en el estilo de vida intensivos versus una educación usual que damos en el consultorio, y las personas que estuvieron en ese grupo de intervención intensiva mejoraron sus niveles de presión arterial, lípidos, disminuyeron la frecuencia de hígado graso, de depresión, de disfunción sexual, y en conjunto mejora la calidad de vida y la necesidad de medicamentos para el control de las enfermedades. Entonces muchas veces se preguntarán cuando llegan pues a la consulta, ¿cómo sabemos qué medicamento darle u ofrecerle pues a determinada persona? Nosotros tenemos en cuenta varias características de los pacientes, ¿sí? Y asimismo nos trazamos una meta de hemoglobina glicosilada, que es uno de los tantos factores que vamos a perseguir en el control pues de estas personas, pero vemos aquí, como está esquematizado, tener en cuenta la expectativa de vida de esa persona, cuánto tiempo lleva la diabetes de diagnosticada, si ya tiene o no complicaciones vasculares establecidas, los recursos en el sistema en el que nos encontremos, las preferencias y el riesgo de efectos adversos con cada medicamento, es lo que nos va a ayudar a escoger la mejor opción. Los medicamentos que usamos para el control de la diabetes en general buscan reducir el nivel de glucosa en sangre, pero en la última década se ha, digamos, encontrado o se ha establecido, ¿sí?, el uso de medicamentos que además de normalizar el nivel de glucosa en sangre, tienen un efecto adicional en la salud cardiovascular y renal, independientemente de ese efecto para reducir la glucosa en sangre. La idea es que nuevamente el médico o el profesional de salud puntualmente debe evaluar a cada paciente por separado y definir si se beneficia o no de alguno de estos medicamentos. Son seguros, ¿sí?, y el efecto añadido sobre la salud cardiovascular y renal es como el objetivo o lo que estamos, digamos, buscando al usar estos medicamentos. Ya para finalizar, y no menos importante, el control de la presión arterial y del colesterol o los lípidos. De nuevo, la meta también es individualizada, ¿sí? En cuanto a la presión arterial, va a ser más estricta cuando el paciente tiene otras comorbilidades además de la diabetes, y va a ser menos estricta si estamos frente a un paciente adulto mayor, frágil o que tenga episodios de disminución de la presión arterial. En cuanto a la dislipidemia, nuevamente, qué pena, aquí ya pasamos esto. En cuanto a la dislipidemia, la meta también es individualizada. La primera opción de tratamiento, sabemos pues, y en el mercado como grupo las estatinas van a ser la primera opción,
y la meta del colesterol LDL, que conocemos popularmente como el colesterol malo, va a ser diferente según esa clasificación de riesgo cardiovascular que hablamos en diapositivas anteriores. Si el riesgo es moderado, la meta va a ser menor a 100, si el riesgo es alto, menor a 70, y si un paciente tiene muy alto riesgo, la meta va a ser menos de 55. Entonces, de esta charla queremos básicamente resaltarles que la diabetes confiere un mayor riesgo de desenlaces cardiovasculares adversos, que la intervención de todos estos factores que vimos cardiovasculares enfocada en la prevención de las complicaciones debe ser individualizada y alcanzar la meta temprana que hemos trazado en cada una de las personas va a mejorar y va a traer mayor beneficio para esa persona, y siempre debemos preferir medicamentos con beneficio cardiovascular confirmado, siempre y cuando no haya contraindicación y el paciente tenga la indicación para el uso de este medicamento. Eso es todo lo que traíamos para exponerles el día de hoy. Quedamos atentos pues a si hay alguna duda en el chat, con gusto pues la vamos a responder. Muchas gracias, doctora, por estar esta tarde con nosotros. Un tema muy interesante, una información pues muy novedosa, porque muchos pacientes nos están preguntando acerca de esos datos tan importantes que nos ha dado. Bueno, quiero pues primero recordarles a todo nuestro público lo que vamos a hacer el 14 de noviembre. Sí, el 14 de noviembre, que es martes, aquí en la Fundación. El lugar exactamente lo vamos a publicar en las diferentes redes sociales que maneja la clínica. Vamos a tener una actividad que involucra toda la mañana, en la que hay un taller de cocina con una nutricionista que tiene, digamos, un amplio bagaje y estudios pues en el área de cocina saludable, ¿sí? Vamos a tener una clase de rumbaterapia en la clínica dirigida pues por el área de fisioterapia, y vamos a tener unas charlas muy corticas y tamizaje de diabetes a cargo pues de nuestro grupo de enfermería del servicio de endocrinología. Entonces, para que estén muy atentos de las redes para la confirmación del lugar donde se llevará a cabo esta actividad en la Fundación Valle del Lili, la sede principal. Muchas gracias. También aprovecho para hacerle la invitación pues a nuestros pacientes, que también les vamos a estar comunicando del programa de trasplante cardíaco, hipertensión pulmonar y pacientes de falla cardíaca que están en lista de espera. Tenemos un evento especial de cierre del año que les vamos a estar también pues publicando. Pero deben estar muy pendientes en este mes, porque vamos a hacer cierre del año y tenemos muchas actividades. Entonces, acá tenemos una pregunta, es como hacer un resumencito de cuáles serían esas claves para controlar la diabetes. Lo más importante que queremos transmitirles es que el control de la diabetes y de otras enfermedades crónicas del adulto se logra cambiando el estilo de vida que llevamos hoy en día. Entonces, evitar el sedentarismo, aumentando la actividad física regular, mínimo 150 minutos a la semana, porque si podemos hacer más de 150 minutos, mejor. Limitar el consumo de grasas saturadas, trans, el exceso de sodio, el exceso de azúcares simples y de harinas en la dieta, ¿sí? O sea, todos esos estilos de vida que involucran alimentación, ejercicio, evitar el sedentarismo, lograr un adecuado sueño, ¿sí? Es el centro, ¿sí? Para poder disminuir los nuevos casos de diabetes y las complicaciones asociadas a esta enfermedad. Muy bien. Hay otra pregunta que dice: ¿por qué las mujeres tienen menos años de vida si sufren de diabetes en comparación con los hombres? Sí, digamos que estos son como algunas observaciones que se ha hecho a partir de estudios a gran escala, o sea, que involucran millones de personas en los 5 continentes.
Digamos que de entrada las mujeres, como muy bien les mostré en la imagen, a partir de los 60 años, porque la gráfica y los datos era a partir de los 60 años, digamos que ya ha pasado un periodo en el que la mujer a partir de los 50 aproximadamente entra en menopausia, ¿sí? Las mujeres antes de la menopausia estamos protegidas por el efecto de los estrógenos, ¿sí? Ellos son como un escudo de protección frente a enfermedades cardiovasculares, pero a partir de la menopausia y más o menos entre 5 o 10 años a partir de que se va, digamos, o disminuyen los niveles de estrógenos en sangre, quedamos desprotegidas y pareciera que precisamente esa disminución de los estrógenos a partir de ese tiempo es lo que nos confiere a las mujeres que tengamos esa ligera menor expectativa de vida cuando nos suman diabetes, cuando nos suman enfermedad renal crónica o nos suman enfermedad cardiovascular con diabetes. Entonces, tener en cuenta que esos datos de la expectativa de vida es en mujeres de 60 años y más. Bueno, acá hay otra pregunta que no sé si no le quedó resuelta a nuestro participante durante la charla, si nos puede aclarar qué es la diabetes tipo 2. Muy buena pregunta. Digamos que la diabetes como tal es cualquier estado en el que hay una elevación de los niveles de glucosa sanguíneo. Normalmente todos nuestros órganos necesitan glucosa para trabajar, el cerebro, el corazón, todos los órganos del cuerpo requieren ese combustible para poder trabajar. Pero ¿qué pasa en las personas con diabetes? La regulación que está normalmente se pierde, entonces estas personas van a tener niveles aumentados de glucosa en sangre y esos niveles aumentados de glucosa en sangre va a producir todos estos daños que hemos hablado en cuanto a la parte cardiovascular y de los otros órganos como los riñones, los nervios y la retina. La diabetes tipo 2 es el tipo más frecuente de diabetes, ¿sí? En el mundo y en Colombia. El 90% de las personas con diabetes tienen diabetes tipo 2 y en esta, digamos, condición lo que hay es una resistencia a la acción de la insulina, que es la principal hormona encargada de regular los niveles de glucosa en el cuerpo. Hay otras hormonas involucradas en esta regulación, la insulina no es la única, pero es la que tiene, digamos, el papel más protagónico. Entonces, la diabetes tipo 2 hay resistencia a la acción de la insulina en órganos como el hígado, el músculo, la grasa, ¿sí? Acumulada pues tanto en la parte subcutánea como en la parte abdominal. Entonces, esa sería como la causa de la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1 lo que pasa son usualmente personas más jóvenes que las defensas del cuerpo se equivocan y atacan el páncreas, dañan el páncreas y por lo tanto se produce poca o nula insulina y eso es lo que conlleva que se suban los niveles de glucosa en sangre. Entonces se parecen, digamos que en sí comparten como el mismo estado de hiperglucemia se llama, pero el mecanismo para llegar a esa hiperglucemia varía entre una u otra tipo. Otra pregunta, ¿la diabetes gestacional entraría dentro de ese diabetes tipo 2? Excelente pregunta. La diabetes, digamos que ya ampliando un poco más y asociada a la pregunta anterior, existen básicamente 4 tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes gestacional tiene un grupo, pero es muy similar a la diabetes tipo 2 y hay otro grupo que sería otros tipos de diabetes. La diabetes gestacional, pues la encontramos en mujeres embarazadas, usualmente en el segundo y tercer trimestre de gestación. Y es importante resaltar que aquí también hay un estado de resistencia a la insulina por la placenta y por unas hormonas que circulan en el embarazo, pero gracias a la pregunta de ese participante, las mujeres que han sufrido diabetes gestacional tienen hasta 3 a 5 veces más riesgo de ser diabéticas a lo largo de los siguientes 10 años. Entonces es muy importante que la mayoría de las veces es un estado que resuelve una vez termina la gestación,
pero ya esa mujer ya está marcada y tiene más riesgo en los años siguientes, así no se vuelve a embarazar, de tener diabetes tipo 2. Entonces, con mayor razón hay que abordarlas en ese momento de la diabetes gestacional para que cambien el estilo de vida en ese momento y lo mantengan el resto de la vida, porque si bajan la guardia, probablemente pueden estar en ese grupito que puede desarrollar diabetes tipo 2. Bueno, yo quisiera hacerle unas preguntas, pues aprovechando que estamos ante un cambio en una legislación que iniciamos sobre los impuestos a todo lo que son procesados y las bebidas azucaradas, ¿sí? Entonces, pues quisiera preguntarle a usted cómo ve como esa metodología pues de colocar un impuesto para ver si las personas dejan de consumir pues ese tipo de bebidas y si las bebidas que ofrecen como que no tienen azúcar son una opción o no para nuestra población. Excelente pregunta, Lucy. Bueno, digamos que en el transcurso pues, de las últimas décadas hemos visto cómo la población viene aumentando pues, exponencialmente de una manera pues, muy preocupante las tasas de sobrepeso y obesidad. Empezando desde etapas tempranas, ¿sí? Niños de 1 o 2 años, ya vemos cosas que no se veían hace 30 o 40 años, estamos empezando a ver que nuestra población es más, vive con sobrepeso y obesidad y desde etapas más tempranas. A pesar de las recomendaciones y campañas, porque digamos que el solo hecho de ir a la vacunación o de tener la cita de control con un pediatra o con el ginecólogo o con un médico general, digamos que nosotros, digamos como profesionales de la salud, estamos digamos como obligados o tenemos la responsabilidad de educar a nuestros pacientes. Muchas veces esa educación se ve como opacada por el tiempo de las consultas, pero uno tiende a ver que, por ejemplo, en la televisión, en los periódicos o en redes sociales muchas veces circula información al respecto. Pero el impacto que eso tiene en la persona, de pronto que no lleva esos estilos de vida saludable, pues es nulo, porque es que vienen creciendo todas esas cifras de obesidad, de sobrepeso, y en últimas eso es lo que aumenta lo que viene aumentando pues los casos nuevos de diabetes. Entonces digamos que esto pues es un punto de vista personal, pero sí apoyo la decisión pues del gobierno en aumentar o tener digamos unos impuestos adicionales los productos procesados y ultraprocesados. Obviamente uno no puede desconocer la situación también de toda la población, de que hay zonas menos favorecidas económicamente y que muchas veces la alimentación en estas zonas es porque literalmente no alcanzan los recursos para comprar alimentos más saludables, pero pienso que es una medida inicial importante, se debía tomar, y la idea también es, junto a esto, reforzar la educación, porque muchas veces la gente no tiene otras opciones, las personas no tienen otras opciones para preparar sus alimentos, pero es por desconocimiento, ¿sí? Por falta de educación. Entonces yo creo que si reforzamos por medio de todas las vías de comunicación, programas de televisión, espacios pues en los noticieros o en redes sociales que ahora ha tenido como una acogida mayor, pienso que eso pudiera balancear de pronto esa dificultad que pueden tener de pronto las personas que tienen dificultades económicas, porque ciertamente llevar una alimentación saludable algunas veces no quiere decir que eso va a ser muy costoso, pero sí implica unos cambios y preferir ciertos medicamentos que ya de entrada tienden a ser un poco más costosos para eso, pero teóricamente es un primer paso para poder frenar un poco pues las cifras alarmantes de sobrepeso y obesidad en nuestro país. ¿Cuál era la otra pregunta? Acerca de las bebidas que no tienen azúcar, si sería una opción o no. Perfecto, sí, eso también es muy importante aclararlo. Las bebidas que no tienen calorías o que no tienen azúcares añadidos tienen edulcorantes artificiales, por eso tienen el sabor que tratan de simular del azúcar.
todo, digamos que la respuesta a esa pregunta es: todo en exceso es malo. Entonces, nuevamente, que si en una eventualidad o ese paciente para él es muy difícil hacer el cambio, por ejemplo, toma gaseosas o toma café y no puede dejar su cafecito, pero le echa azúcar, entonces uno, para hacer la transición y decirle, bueno, empecemos por el paso, empecemos con edulcorantes, pero no vamos a abusar de los edulcorantes. Entonces, me parece que es una buena estrategia para hacer una transición, pero explicándole a los pacientes o a las personas claramente de que uno no puede abusar de los edulcorantes artificiales, porque tiene también unos efectos deleterios cuando se consumen en unas cantidades que sobrepasan la recomendación diaria nutricional, porque ellos también tienen una recomendación diaria nutricional, porque eso también conlleva problemas, sobre todo a nivel gastrointestinal, cambian la flora intestinal. Han habido ahorita unos casos controversiales, eso no está confirmado científicamente, pero pudiera también predisponer a algunas enfermedades como el cáncer, pero eso no está confirmado. Entonces, hasta que no se aclare un poco si tienen esos efectos deleterios, es mejor consumirlos con mesura, ¿sí? No quiere decir que yo voy a intercambiar ahora todos mis alimentos que tenían azúcar por estas bebidas con edulcorantes, porque tampoco es la idea, ¿listo? Tiene que ser con mesura y digamos en porciones pequeñas, diarios, si es que se van a escoger, o diario o muy eventualmente, que es lo que uno usualmente recomendamos en la consulta en endocrinología. Bueno, otra pregunta que también es de la actualidad es acerca de las inyecciones que están utilizando para bajar de peso. Entonces, ya pues se escucha en la población general que existen esas inyecciones y que la están usando, pero preguntan si se pueden utilizar sin fórmula médica o si necesitan unos estudios adicionales. Muy bien, digamos que precisamente pues la industria, tratando como de innovar y de poner a nuestra disposición medicamentos cada vez más efectivos para la pérdida de peso, hemos tenido nuevas moléculas aquí en el país ya desde hace varios años. Digamos que la efectividad de estos nuevos medicamentos pues es alta, son medicamentos altamente eficaces para lograr la reducción de peso en esas personas que tienen sobrepeso u obesidad. Sin embargo, ningún medicamento debe ser autoformulado. O nuevamente pongo el ejemplo del vecino o el familiar que usa el medicamento y lo recomienda sin fórmula, y lo peor es que en las farmacias lo venden sin fórmula. Entonces ahí digamos que falta una regulación por parte de estas instituciones que dispensan medicamentos como las farmacias. No se recomienda, se desaconseja el uso indiscriminado pues de este tipo de medicamentos. La idea es que siempre, en la medida de lo posible, se trate de consultar con el médico, con el internista o con el endocrinólogo, ¿sí? Si uno es candidato, qué efectos positivos y negativos puedo tener del uso de estos medicamentos antes de usarlo, nuevamente sin una dirección, sin una prescripción médica, porque también tenemos que tener en cuenta que todos los medicamentos, así sea el básico acetaminofén, pueden tener contraindicaciones, y pues eso muchas veces no lo dice en internet, porque muchas veces consultamos en internet. Entonces es importante siempre que un médico los oriente y les aclare las dudas al respecto. Es válido que lleguen a la consulta con la duda si clasifican o si tienen la indicación para usar el medicamento, y eso incluso se puede negociar pues con su médico tratante, porque si tiene la indicación probablemente se beneficie, pero si no tiene la indicación es probable que tenga efectos adversos o efectos negativos indeseables, y pues se puede ahorrar pues la persona esos efectos y la plata, porque pues son medicamentos que son un poquito costosos, y pues comprarlo y que no le sirva a uno, pues eso pues no es favorable para nadie. Bueno, hay una de las quejas que dan los pacientes en las consultas de cardiología, y es que cuando apenas les diagnostican diabetes y van a la consulta, entonces dice que les suspenden todo lo que quieren comer. Entonces
pues sienten como que no, ya no puedo ir a una fiesta porque no puedo comer o ya no puedo participar de que me invitaron a una comida, pero yo qué hago si me prohibieron. ¿Qué opina usted de eso? ¿Cómo le podemos ayudar a estos pacientes para hacer una adaptación mejor a esta nueva situación? Claro, eso pues digamos que es un punto muy frecuente en la consulta. Muchas veces yo creo que los pacientes o las personas, nosotros los profesionales de la salud, muchas veces no nos ponemos en el lugar de esa persona que está recibiendo pues el diagnóstico, y muchas veces nos ponemos tan estrictos, pero es porque sabemos lo devastadora que puede ser la enfermedad y buscamos, como les decía en la charla, que la meta se logre lo más rápido posible, porque también se ha confirmado en muchos estudios que entre más rápido se logre la meta de esa hemoglobina glicosilada, más beneficios tiene la persona. Entonces muchas veces nos toca ponernos estrictos y entre comillas ser los malos del paseo prohibiendo alimentos. Entonces, más que prohibición, eso también va mucho en la manera en que le expliquemos a la persona. Uno debe indagar, ¿no? Uno debe indagar cómo son los hábitos de esa persona, cómo es el patrón alimentario de cada persona, porque la recomendación usted la puede recibir con mucho agrado y va a decir, para mí va a ser muy fácil, doctora, suspender todo eso que usted me está diciendo, pero tenemos por otro lado el espectro del paciente que está muy acostumbrado a este tipo de alimentos. Entonces uno debe negociar, entrar a negociar con el paciente y plantear metas inicialmente que sean alcanzables, inicialmente, pero eso sí, charlando y diciéndole, necesito verte nuevamente en 6, 8, 10, 12 semanas para que me cuentes cómo vas, para hacer unos exámenes de control, para que me cuentes cómo te ha ido con estas recomendaciones que te doy, o sea, que sea un acompañamiento, digamos, bien estrecho y no dejar al paciente pues en la nebulosa con tantas inquietudes y esto. Una opción que muchas veces les damos en la consulta es que afortunadamente los productos que no tienen azúcares añadidos cada vez más se encuentran con mayor frecuencia, pero volvemos a lo mismo, no pueden ser excesos. Entonces, si antes me comía 3 pedazos de torta, digamos preparada con harina y azúcar normal, entonces quiere decir que me voy a comer 3 pedazos de torta de la torta que no tiene azúcares añadidos. Entonces uno entra a negociar y les dice, mira, es cuestión de porciones, claro que te puedes dar un gusto, ¿por qué no preferimos de pronto una tortica sin azúcares añadidos? ¿Sí? O yo les pongo mucho el ejemplo, por ejemplo, si van a una reunión y usualmente en la reunión hay mucha comida rica para el paladar, que usualmente tiene más grasitas, que tiene más azúcares, ¿sí? El cerebro está condicionado a buscar eso, o sea, eso tiene una base fisiológica, el azúcar, pues el efecto que tiene pues en nuestro cerebro. Entonces uno le dice, bueno, mira, arranquemos con algo, vas a ir a la fiesta, te vas a comer media porción de torta, te vas a comer una empanada y no vas a recibir la gaseosa. Negociamos, entonces arranca así, después a medida que te vas acostumbrando no te va a hacer falta la gaseosa, ya de pronto no vas a preferir tanto los fritos. Puede uno incluso, a veces les da uno como ejemplos, bueno, llévese usted una tortica y usted comparte la tortica, listo, me invitaron a un cumpleaños, yo llevo una torta pequeña sin azúcares añadidos y la comparto con las otras personas y les doy a probar la experiencia para que todos opinen acerca de si esa tortica sabe igual de bueno que la otra torta que dan ahí en la fiesta. Entonces yo pienso que es muy difícil, no podemos imponerle a las personas suspenda, no tome, no haga, no coma, porque eso genera de entrada una barrera y lo hemos notado. La idea siempre es negociar, ¿sí? Plantearnos, bueno, unas metas alcanzables, cómo te estás sintiendo. Usualmente las personas cuando hacen esas restricciones así graduales, llegan a la consulta siguiente y le dicen a uno, mire doctora que al principio me dio duro, pero ya me acostumbré. Es lo que usualmente vemos, me acostumbré, ya no me hace falta. Y lo vemos con mucha frecuencia, pero ya está en el tacto que tengamos cualquier profesional, porque puede ser cualquier profesional de la salud, para hacer esas recomendaciones.
Sí, y algo pues que yo les recomiendo mucho a mis pacientes y a sus familias es que los cambios no los puede hacer solo el paciente, o sea, es más exitoso cuando todo el grupo familiar también incluye los cambios. Entonces, no es el paciente el que no puede comer grasa, el que debe bajar el consumo de sal, el consumo de azúcar, sino toda la familia porque pues además de ayudar al paciente, pues también se van a beneficiar pues cada uno de los integrantes de la familia previniendo el riesgo cardiovascular. Sí, muchas gracias, doctora. Yo quería que por último nos informara cómo hacen nuestros pacientes o nuestro público para agendar cita en endocrinología, o sea, cómo llegan a ustedes y para hacer ese diagnóstico de la diabetes. Perfecto, sí, digamos que en este momento pues el servicio de endocrinología de la Fundación ha crecido. Estamos pues en este momento son 8 endocrinólogos en 3 de las sedes de la clínica, en la sede principal, en la sede de la estación, la avenida de la estación y en la sede de Tequendama. Digamos que en el conmutador, a través pues de la operadora, pues al número 331-9090, ahí la operadora pues siempre les pregunta qué servicio quieren pedir la cita y pues ahí les va indicando pues las opciones pues de los números. Por el chat de WhatsApp también se pueden agendar citas. Y lo otro es ya si quieren hacerlo pues directamente aquí en la sede principal, en la Torre 7, el piso 5, están pues nuestro personal administrativo, el grupo de secretarias dispuestos pues a agendar cita cuando lo requieran, si sospechan de pronto o quieren hacer un chequeo en general de la parte metabólica o por antecedentes familiares quieren evaluar cómo está, digamos, esa parte de su perfil lipídico, del metabolismo de los carbohidratos, o por ejemplo tiene un paciente que tiene unos kilitos y ya se dio cuenta de que es hora de hacer una intervención para eso, con todo gusto estaremos pues atentos para ayudarles con todas nuestras herramientas. Muchísimas gracias. También aprovecho que estamos haciendo el cierre de este ciclo educativo 2023 para informarles que nos veremos nuevamente en febrero del 2024 de forma virtual, nuevamente con nuestros talleres, nuestras conversaciones que pues tenemos con nuestro público. También estaremos pendientes de realizar las actividades presenciales. Muchas gracias a todo el equipo de comunicación que siempre nos han acompañado y que también aprenden muchísimo de todo lo que aquí se expone. Muchas gracias y espero que tengan feliz noviembre, feliz diciembre, feliz que terminen el año en familia y que tomen siempre las opciones más saludables para cuidar su salud.